hechos, denuncias, noticias, reportes. Un espacio que le mantendrá informado de costa a costa. RCR presenta El Pitazo en Vargas, un espacio que le mantendrá al día con todo lo que sucede en este estado tan conmocionado. Comienza El Pitazo en Vargas con Luis López. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos una vez más a este su programa Pitazo en Vargas. Un saludo muy especial a esa audiencia que nos escucha en cada rinconcito de nuestro estado Vargas, Venezuela y fuera de nuestras fronteras. A esa gente maravillosa que nos escuchan en Grecia, inclusive España, Argentina. Un saludo muy especial hoy, Día del Niño, hoy 19 de julio, Día del Niño. Nuestros niños, la alegría de nuestras casas, la alegría del hogar. Ese niño que todos tenemos, ¿verdad, George? El niño que todos tenemos y que cuando vemos niños en la casa, nos ponemos a nivel de ellos, compartimos, jugamos y de verdad que hacemos un momento bien grato, ¿no? Un momento bien grato cuando hay niños en la casa. Hoy Día del Niño, de verdad que son la alegría de este país, son la alegría del mundo. Y por supuesto el ángel de la guarda, que es el que protege a nuestros niños, para todos ellos, muchas bendiciones, mucha protección. Bueno, quiero indicarles también que mi querida hermana Betty, nosotros le llamamos Betty la Fea, o ella se hace llamar Betty la Fea, está de cumpleaños hoy. Un saludo para ella, muy especial, que cumpla muchos años, de verdad, parte de esa gran familia que somos. Ella también es parte de ese gran equipo familiar, siempre allí luchando por las cosas en las que cree. A esta hora también hoy tenemos como invitado al licenciado Domingo Blanco. En pocos minutos vamos a hacer contacto con él sobre el tema del Esequibo, que es hoy, si se quiere, uno de los temas de interés para algunos sectores, aunque no está en la opinión pública de la manera que debería estar en función de esta disputa que hay con Guyana, que está reclamando el territorio como parte suyo, mientras que Venezuela lo considera territorio que fue arrebatado en 1899 con un laudo arbitral que fue, al parecer, fraudulento y manipulado, según reclamó Venezuela en la ONU en el año 1966. En breves minutos vamos a conversar pues con el especialista sobre el tema, a propósito que Venezuela tampoco estuvo recientemente el 30 de junio en las audiencias de la Corte Penal Internacional, indicando que esta instancia no tenía jurisdicción sobre el tema. Bueno, quiero también saludar a la gente de Vargas, diciendo que el problema de Vargas sigue estando permanente, la escasez de agua, aunque aquí en Katia son litros y litros de agua que se pierden. Comentaba con alguien que venía conmigo cómo el agua escasea en Vargas, cómo se negocia el agua en Vargas y en otros sitios muy cercanos como en la parroquia Sucre se vota por cantidades. Bueno, son las contradicciones. Tenemos allí un gobernador que no está pendiente de este problema desde hace años. Lo menos que hace es atender los problemas del pueblo de Vargas. Tengo entendido que su ocupación, la mayor parte de su tiempo, es estar en su yate mar adentro. Me imagino que haciendo caravana con Aristóbulo, con su yate, el yate de Jorge Rodríguez y toda esa gente que se dan
la gran vida, mientras el pueblo sigue pasando hambre y necesidad. Vamos a recordarles, estimados oyentes, que según las informaciones que tiene para hoy Caraota Digital, sigue creciendo el número de contagiados por el COVID-19. Venezuela arribó a 11.483 casos de coronavirus, al reportarse 292 nuevos casos en las últimas 24 horas y 3 fallecidos. Así lo informó ayer sábado el ministro de Comunicación e Información de la administración de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez. Él indica que de estos 292 nuevos casos, 242 son comunitarios, mientras que 53 son importados. De los comunitarios, 140 son del Distrito Capital, mientras que le sigue Miranda con 36 casos. Bueno, ya llegamos a 11.483. Pienso que debe haber de parte de la ciudadanía una actitud responsable, tomando las previsiones, porque sabemos de los estragos que hace el virus y la gente tiene que asumir que su salud es su responsabilidad, y no solamente su salud, sino la salud de su entorno familiar y la salud de grupos cercanos ante la amenaza que representa este virus que vino de China, que ya no se dice el virus de China. Ahora estuve leyendo por allí por Twitter lo que decía el padre Numa, haciendo referencia a ese virus bioterrorismo que viene de Colombia, lo que dice Nicolás Maduro, catalogando a todo aquel que viene de las fronteras de una manera u otra desesperada para llegar al país. Se está utilizando las trochas, que no es lo ideal. Lo catalogó Nicolás Maduro como una arma bioterrorista, ¿no? Qué cosa tan despectiva y tan despreciable, ¿no? Cuando no mencionamos el responsable de esta lamentable situación. Quiero también indicarles que gasolina está fallando en muchas estaciones del país. Guárico es un desastre, nos decía el profesor Jesús Hurtado Power desde Guárico. Bueno, ya vemos por las redes cómo falla la gasolina en Táchira. Siempre ha fallado, pero ha sido más recurrente el déficit de gasolina en ese estado. Sin embargo, ayer, por una información que me suministra el economista Tomás Socía, él señala que se esperan otros 4 buques de Irán con gasolina para finales de julio. De hecho, ya están llegando. Ellos son los buques Vela, Berín, Pandilla y Luna, que no tendrán problemas en alta mar para llegar a costas venezolanas, porque esto generaría pues un incidente internacional de la cual nadie está interesado que se produzca. Bueno, estamos también haciendo intentos para conversar con el doctor Pedro Barrios y el licenciado Domingo Blanco. Saludos a Orianita, que está por aquí. Bienvenida, Oriana. Vamos a conversar contigo unos minutos. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Feliz Día del Niño. Feliz día. Extrañándolo, porque tiempo sin verlo. Extrañando. ¿Cómo le ha ido, señor Luis? ¿Cómo le ha ido a usted? Bueno, bastante bien, bastante bien. Yo he tenido vida de estudiante, como siempre. Vida de estudiante, ¿sí? Sin dormir mucho, pero aquí extrañando a la gente bella que siempre está pendiente de nosotros. Bueno, Orianita, vamos a escuchar tu informe deportivo mientras hacemos también contacto con nuestro invitado en la mañana de hoy. Buenos días. Claro que sí. Bueno, tenemos aquí que Barcelona tiene una nueva adquisición. Es un joven de 16 años que se llama Fabián Lucy, un delantero español de origen brasilero. Así que vamos a ver cómo va a trabajar este jugador en las líneas de España, como dirían por ahí. Y bueno, este jugador fue fichado para las próximas 3 semanas. Recordemos que, bueno, también hay que marcar, mejor dicho, que este jugador no va a estar
va a estar en la Liga A del Barcelona, así que bueno, vamos a ir viendo cómo se va moviendo y cómo va actuando en el proceso para llegar, quién sabe, hasta jugar con Lionel Messi. Vamos a ver. También tenemos aquí que el Inter y el Montreal necesitan ganar para poder sobrevivir en la Major League Soccer. Así que estemos muy pendientes. Los dos equipos deben ganar su tercera ronda del torneo, que comienza justamente hoy. Así que vamos a estar muy pendientes. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Cómo se va desarrollando la Major League Soccer, porque bueno, todo va a estar bueno y ya es momento de que empiece otra vez lo bueno, el amor al fútbol, que lo extrañábamos, era necesario para nosotros, porque señores, uno medio también se estresa un poco y se tiene que desahogar de una manera en esta cuarentena. Y bueno, justamente para calificar a los octavos de final tienen que ganar esta tercera ronda, así que vamos a ver cómo se van a comportar el Inter y el Montreal. Así bueno, coméntenos más o menos quién es su equipo favorito, cuál quieren que logre pasar a la final o los cuartos de final, mejor dicho. También para los fanáticos de la Fórmula 1 tenemos aquí que Lewis Hamilton saldrá de primero en la GP de Hungría. Recordemos que la GP es el torneo del Gran Premio de Hungría. El inglés séptuple campeón del mundo saldrá justamente el día de hoy, así que igual estemos muy pendientes porque hoy domingo empiezan muchos torneos, muchas competencias, así que vamos a estar así con los ojos bien abiertos porque ya es momento de que, digámoslo así, tengamos un buen chisme en este momento y bueno, qué mejor que con el deporte. Tenemos aquí también que, por cierto, que este jugador, o mejor dicho, este conductor, al estar de primero en este torneo, recordemos que este torneo también es el tercer torneo de la Fórmula 1, así que bueno, es un concurso muy, muy importante. Vamos a ver cuál va a ser las acciones de este inglés, si se va a mantener de primero, entre los primeros, y se va a llevar otra vez la victoria. Y por último tenemos que el estadio de la Major League Baseball se llenarán las tribunas con imágenes de los aficionados. Recordemos que, bueno, tras estas nuevas maneras de poder contrarrestar lo que sería esta pandemia, se han cancelado muchos eventos deportivos, culturales, y este mismo evento que se va a desarrollar aquí justamente el 24 de julio, ya se desarrolló en países como Japón, como China, que los fanáticos venían y para que su equipo se sintiera apoyado, señores, mandaban juguetes, mandaban peluches. Y ustedes podían ver el partido con los peluches de todo tipo en las tribunas. Podíamos ver de Pikachu, podíamos ver de Mickey, podíamos ver ositos, podíamos ver de todos. Era una cosa que para que los jugadores se sintieran que todavía tenían una fanaticada consigo, estaban ahí. Así que bueno, aquí ahora en Estados Unidos vamos a encontrar no peluches, pero sí van a ver imágenes, fotos de los fanáticos. En tal caso tenemos la de una gran fanática que se llama Gaby Adamo, una fiel seguidora de 22 años que lamentablemente falleció hace 8 meses tras la lucha contra la leucemia. Así que bueno, señor Luis. Vamos a publicidad, Orianita, luego seguimos con más de deporte, ¿no? Claro que sí, ahí vamos. Vamos a publicidad, ya regresamos en pocos minutos. Nuestro invitado Domingo Blanco sobre el tema del Esequibo. Interesante, podrías quedarte con nosotros acá. Bueno, ¿cómo no? Ya regresamos. Denuncias, noticias, El Pitazo en Vargas, con Luis López, por RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios.
Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, ¿qué riñones tiene Nicolás? El ultimátum que le dio a la embajadora de la Unión Europea, chico, que recoja sus macondales y se vaya porque no la quiere más por aquí. ¿Por qué no les dice eso a los cubanos, a los iraníes y a los rusos? Donde, por cierto, el Putin, como cualquier hijo de Putin, sin importarle un pepino al virus chino, pretende hacer un referéndum para quedarse en el Kremlin hasta el 2100 siempre, mi amor. Es que Dios los cría y ellos se juntan, chico. ¿A quién se te parece el personaje? Es que te han hecho de la misma plata. De la misma plata. Ah, pero no, Nicolás, que es el que sigue en Miraflores, manda a expulsar a la embajadora de la Unión Europea y hasta un avión dice que le pone a su disposición. Haciéndose el ofendido, pues. Se molestó porque Luis Parra y otros más ya no podrán viajar a Europa o movilizar los millones de euros que tengan depositados por allá. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Pero bien hecho, plátano hecho. Que la vicepresidenta del Parlamento Europeo, una señora bien bonita, chico, no como la de Elsie, Eloína o la Varela, que las pobres, además de feas, son odiosas. Apoyó la petición de Borrell. Supuestamente Borrell, en respuesta a la reacción de Nicolás, pidió que los diplomáticos del gobierno chavista sean expulsados del territorio europeo. Ay, Mingo, es que gozo un bolón de solo imaginar la cara de estos embajadores del régimen. ¿Sabes lo sabroso que es vivir en Europa? Pues ellos sí lo saben, y dudo muchísimo que quieran volver a sentir en carne viva esa ración de patria que les espera. Cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando El Pitazo en Vargas con Luis López por sus 750 AM. Sí, continuamos con su programa Pitazo en Vargas, informándoles que, según buenas noticias, habrá gasolina a final de este mes. Según nos reporta el economista Tomás Osías, 4 buques llegarán a Venezuela en el transcurso de esta semana. Confiemos que pues esta angustia del tema de la gasolina. Ayer estaban las estaciones de gasolina abarrotadas pues, de vehículos porque el temor de que no haya combustible, bueno, genera de verdad mucha angustia en muchas personas que necesitan su vehículo para movilizarse. A esta hora de la mañana tenemos a nuestro invitado, el licenciado Domingo Blanco, internacionalista, diplomático, de una carrera interesante. Por supuesto que ha investigado sobre el tema del Esequibo. Ustedes recordarán que son 159.000 kilómetros que son ricos en recursos naturales y es objeto pues de una disputa con la Guyana Esequiba. Este territorio fue entregado pues en administración por el laudo arbitral del año 1899 y Venezuela desde entonces reclama este territorio porque considera que allí hubo fraude en esta decisión que se tomó en esta tribunal allá en París. Pero el que sabe de este tema, a propósito de lo que fue el 30 de junio, la audiencia en la Corte Penal Internacional donde debería estar Venezuela y por supuesto lo que reclamo pues es 2/3 del territorio que son representantes de Guyana. Venezuela no asistió a esta audiencia y el experto en esta materia, el licenciado Domingo Blanco, nos puede dar detalles sobre cuál es el estatus de Venezuela ante este reclamo de Guyana que desde ya está explotando los recursos minerales que
en un territorio que está aún en disputa. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, Luis. Gracias por la llamada. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Bien, sería interesante que iniciáramos el tema de cómo está Venezuela en esta reclamación del territorio. Se nos está cayendo a pedazos el país por los problemas internos. Venezuela ha descuidado, por lo menos la opinión pública ha descuidado mucho este tema. Sin embargo, hay sectores, inclusive el diputado William Dávila ha hecho recientemente una rueda de prensa refiriéndose inclusive y coincide un poco con la posición del señor Maduro, en que esta instancia de la ONU o esta Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre el tema, pero usted, que es experto en la materia, podría darnos detalles sobre esto y todo lo que antecede a este problema de parte del territorio, que si en este momento no nos afecta directamente, obviamente, claro que sí nos afecta, porque allá hay una potencial recurso mineral que a explotar y que serían de gran ayuda para esta necesidad económica que tiene el país. Por favor. Sí, gracias, Luis. Bueno, creo importante comenzar con una aclaratoria, ¿no? Que no se trata de la Corte Penal Internacional, la instancia en donde Venezuela se encuentra actualmente con este asunto, sino la Corte Internacional de Justicia. Lo que sucede es que ambas cortes internacionales tienen su sede en la misma ciudad, en la ciudad holandesa de La Haya, y efectivamente, pues a nivel mundial eso mueve a confusión de muchas personas, pero la instancia es la Corte Internacional de Justicia. Y en efecto, creo que es bueno comenzar diciendo, Luis, que Venezuela confronta el tema de la reclamación territorial del Esequibo en esa instancia desde marzo del año 2018, cuando Guyana instituyó un procedimiento contra Venezuela con base en una decisión del secretario general de las Naciones Unidas adoptada en enero de ese mismo año, es decir, el 30 de enero del 2018. Esa decisión del secretario general de la ONU consistió en la escogencia del método de arreglo judicial, en este caso se expresa en la Corte Internacional de Justicia, como mecanismo de solución pacífica de controversia, por el cual debe ahora resolverse en forma definitiva esta controversia de larga data. A su vez, la autoridad del secretario general de la ONU para tomar esa decisión deriva del Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado entre Gran Bretaña, Guyana y Venezuela. Esa es la base jurídica por la cual Venezuela ahora confronta el tema en la Corte Internacional de Justicia, un tema de larguísima data. Recordemos que en materia de reclamación respecto de lo que hoy se conoce como el territorio Esequibo, comenzó en el año 1822, con un reclamo hecho por el propio libertador Simón Bolívar a la propia Inglaterra, cuando instruyó a nuestro representante diplomático en Londres, José Rafael Revenga, y estos son los grandes nombres de la historia de Venezuela, indicar a las autoridades británicas que colonos de las inmediaciones de Berbice y de Merara se encontraban en lo que hoy conocemos como territorio Esequibo y que era necesario una de dos cosas: o que se pusieran bajo la protección de las leyes de Venezuela o se retiraran a sus posesiones. Así de claro, así de contundente, y eso nos indica el talante nacionalista del Libertador, porque le hacía ese reclamo a una potencia imperial de la época que nos había ayudado incluso a alcanzar nuestra independencia de España y frente a quien estábamos gestionando el reconocimiento para la Gran Colombia. Entonces, este es un tema que está a punto de resolverse por la vía jurídica en la instancia de la Corte Internacional de Justicia. Ha pasado por diversas etapas, como bien lo dices, y la última etapa pues comenzó con la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, a partir del cual Venezuela ha hecho esfuerzos por tratar de lograr una reivindicación territorial por esa deuda histórica que tenemos por el despojo de nuestro territorio. ¿Cuál es el estatus de Venezuela? De hecho, en esta audiencia del 30 de junio no hubo participación en la audiencia por parte de Venezuela. ¿En qué condiciones estamos, en todo caso, en esta reclamación? Sí,
Bien, como dije, desde marzo de 2018 Venezuela confronta este asunto en la Corte Internacional de Justicia para inconformidad, debo decir, de todo el país. Y es que ese era, ciertamente, creo yo, el peor escenario entre las opciones disponibles. Y ahí hubo una falla por parte de Venezuela. Hay que hacer un mea culpa. No estuvimos en capacidad durante todos estos años, especialmente durante las últimas 2 décadas, de analizar todas las opciones disponibles, porque había opciones, es más, todavía hay opciones disponibles que se pueden combinar antes de llegar a esta opción que es compulsiva, que es va a ser obligatorio el reconocimiento de la sentencia. El pasado 30 de junio se celebró una audiencia pública ante la Corte Internacional de Justicia con la ausencia de Venezuela. Y hasta ahora lo que eso demuestra, Luis, son 2 cosas. Primero, que la no presencia de nuestro país en esa instancia, en virtud de no reconocer su jurisdicción, no impide que el caso siga su curso, tal como lo establece el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, del cual Venezuela forma parte, en tanto que Estado miembro de las Naciones Unidas. Así lo establece la Carta de la ONU y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Creo que hay algún grado de confusión con eso. Hay gente que dice que Venezuela no forma parte del Estatuto, sí forma. Y en segundo lugar, lo que eso demuestra es que la Corte, como es lógico, no absolverá la instancia. Es decir, necesariamente a partir de ahora comenzará a tomar decisiones vinculantes para las partes en litigio. Y Venezuela es una parte en litigio desde el momento en que Guyana incoó la demanda ante esa instancia y la Secretaría le notificó a Venezuela. Así son los procedimientos. De manera que la posición de Venezuela es la de no reconocer la jurisdicción de la Corte por cuanto tiene una interpretación distinta del Acuerdo de Ginebra. Niega que haya dado su consentimiento a través del artículo 4 del Acuerdo de Ginebra para ir a esa jurisdicción, como lo alega Guyana en el caso de Esequibo. Venezuela se pronuncia más bien en favor de un arreglo práctico, negociado entre las partes, de manera que la solución sea mutuamente satisfactoria, como lo establece el referido acuerdo. Pero es allí donde hay problemas, porque esto está sujeto a interpretación. No sé si tenemos tiempo, pero yo he identificado en el Acuerdo de Ginebra varias características que valdría la pena resaltar para que la gente entienda cómo fue que llegamos a este punto estrictamente de derecho. Hubo posibilidades de abordar este asunto, incluyendo elementos desde la perspectiva política, histórica, económica, social, pero en este momento, en esta instancia de la Corte Internacional de Justicia, el asunto se decantó por la vía estrictamente jurídica. Pero el Acuerdo de Ginebra tiene procedimientos y métodos alternativos a esto. Pienso que creo que lo que ha dicho en su intervención ha sido responsabilidad de Venezuela en 2 décadas descuidar el tema de Esequibo, y ahora viene con una sentencia que tendrá que aceptar, sea favorable, en todo caso no le será favorable. Quisiéramos en concreto y en el marco de la objetividad, ¿cuál alternativa viable de no ser un arreglo amistoso tendría Venezuela de no salir con las tablas en la cabeza? Pero me va a responder después de la publicidad, por favor. Sí, cómo no. Comentarios, denuncias, noticias. El Pitazo en Vargas con Luis López por RCR. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv,
la radio que se ve. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @rcr750, la radio que se ve. Les estamos presentando El Pitazo en Vargas con Luis López por sus 750 AM. Hoy Día del Niño, saludamos a todos los niños en su día. Por supuesto, la alegría del hogar está en los niños. Está conversando con nosotros el experto en el tema internacionalista Domingo Blanco, que también va a estar el próximo jueves. Ya le estoy ratificando la invitación, estimado Domingo Blanco, para el próximo jueves a las 4, donde tendremos un poco más de tiempo para conocer del tema. Pero escuchando su intervención desde ya, pareciera que estamos en Venezuela en una condición de regalar lo poco que tenemos a los países aliados, que no lo quiten, como en este caso ha venido ocurriendo con algunas tensiones con Colombia, o que de hecho tengamos que entregarlo por la vía del derecho. ¿Cuál es su análisis al respecto, licenciado? Bueno, ya en la instancia en la que se encuentra en este momento, la Corte Internacional de Justicia entró a deliberar sobre si tiene una jurisdicción para decidir sobre este caso. Que esté deliberando significa que está analizando todos los hechos y el derecho en confidencialidad, en forma privada. Probablemente se anunciará la fecha en que va a dictar su decisión y se espera que sea para el último trimestre de este año, cuando finalmente se pronuncie por primera vez, ¿no? En ese contexto, yo creo que en este momento la clave es la estrategia que va a seguir, y allí es donde resulta preocupante observar nuestra dinámica política interna. A mí me resulta evidente que no ha existido ni existe hoy una estrategia clara para afrontar el problema. No vale la pena, Luis, dar algunas pinceladas sobre lo que es el Acuerdo de Ginebra y las oportunidades que dejamos en el camino, todo lo cual nos trajo hasta aquí. El Acuerdo de Ginebra, si me lo permite, es el único instrumento jurídico que rige la reclamación venezolana por el territorio Esequibo, como dijimos, firmado en 1966. Esto, hay que entenderlo, es un acuerdo de procedimientos, es decir, este no es un acuerdo que resuelve el asunto de fondo en ningún sentido. Simplemente le ofrece a las partes un conjunto de métodos previstos en el derecho internacional para que a través de ellos, en forma sucesiva, intenten hasta lograr una solución duradera a este problema. Otra característica que tiene este acuerdo es que se refiere única y exclusivamente a lo que es el territorio propiamente dicho, la tierra. No tiene absolutamente nada que ver, y esto sí se ha dicho y se ha entendido perfectamente bien, con la delimitación de áreas marinas y submarinas en la fachada atlántica de ese territorio Esequibo, que es un tema que necesariamente sucederá a este del territorio propiamente que ahora estamos tratando. Respecto a ese acuerdo hay por lo menos dos interpretaciones. Y esa falta de acuerdo es lo que nos ha traído aquí. El papel del secretario general ha sido fundamental en este contexto, porque a él se le asigna la responsabilidad, la obligación de escoger uno de los métodos de solución pacífica de controversias que establece el artículo 33 de la Carta de la ONU para aplicar en este caso. ¿Por qué? Bueno, porque el Acuerdo de Ginebra, como acuerdo de procedimientos, previó la posibilidad de que las partes no pudieran llegar a un acuerdo respecto de ese mecanismo. Y estableció, yo he identificado en él, 5 procedimientos. En primer lugar, una comisión mixta, en la que estaban Venezuela y Guyana, no llegó a una solución sobre el problema. 3 meses después tenían que escoger si, después de 4 años de funcionamiento, tenían que escoger dentro de los 3 meses siguientes uno de esos artículos previstos en el artículo 33, tampoco se pusieron de acuerdo. Tenían entonces que referir esa escogencia a un órgano internacional apropiado o al secretario general de las Naciones Unidas. Se decantaron por este último porque no podían
acordar un órgano internacional apropiado. Y fue el secretario general quien por primera vez escogió el método de los buenos oficios, que se instauró en este conflicto durante 27 años hasta su decisión del año 2018. Durante 27 años, utilizando el método de los buenos oficios, las partes no estuvieron en capacidad de orientar adecuadamente una salida satisfactoria para todos. Y allí es donde yo digo que no, al menos desde el punto de vista de Venezuela, no se exploraron debidamente todas las opciones disponibles dentro de ese acuerdo. ¿Cuáles son los mecanismos que establece el acuerdo, el artículo 33 de la Carta de la ONU y que estaban disponibles para las partes? Hay que aclarar aquí que ese artículo contiene métodos de solución pacífica de carácter político-diplomáticos, es decir, que no son compulsivos, no son obligatorios, pero establece a otros que sí lo son. Son obligatorios una vez que las partes han aceptado voluntariamente la jurisdicción. Estos son arbitraje y arreglo judicial. Por arreglo judicial entendemos Corte Internacional de Justicia, que es donde ahora estamos. Pero allí había disponible negociación, investigación, mediación, conciliación, recurso a organismos regionales y otros. Estos otros abren una gran cantidad de posibilidades porque se pueden combinar estos métodos a los efectos de lograr adaptar una solución a un caso en particular. Es más, esto todavía está disponible porque cuando el secretario general de la ONU remite el asunto a la Corte Internacional de Justicia, deja abierta la posibilidad para que en paralelo las partes, Guyana y Venezuela, si así lo desean, puedan beneficiarse todavía del método de los buenos oficios de las Naciones Unidas como método complementario para coadyuvar a una solución pacífica y duradera en este caso. Eso, esa falta de previsión, de ver y de incluso de imaginarse el peor escenario, que era este de la Corte Internacional de Justicia, pues previno que Venezuela pudiera ser más proactiva y buscar fórmulas alternativas y creativas para tratar de allanar el camino a una solución verdaderamente satisfactoria. Ahora el problema radica en que la Corte establecerá si tiene o no jurisdicción con base en los análisis que normalmente se hacen desde el punto de vista estrictamente de derecho. No pudimos negociar una solución integrativa descomponiendo el asunto en sus diversos componentes. Nos enfrascamos en una discusión de negociación tradicional de no cesión de soberanía y no pudimos avanzar. Esa fue la vía por la que se llegó a este punto. Ahora, determinar si la Corte tiene o no jurisdicción solamente le corresponde a ellos. Veo que nos enfrascamos en Venezuela en decir la inmensa mayoría de los abogados, de los diplomáticos, de los analistas en Venezuela considera que no tiene jurisdicción. Está bien, es una decisión respetable, pero a quien le compete decidir es a la propia Corte, independientemente de la opinión de las partes. Así que no nos queda más que esperar ese resultado. Ahora, uno sí puede anticipar qué es lo que va allí a ocurrir con base precisamente en la aplicación de la ciencia jurídica, pues porque hay mecanismos para eso. Si quieres, no me quiero extender mucho, quiero que tú me guíes en la entrevista, pero podemos hablar al respecto también sobre la posibilidad de que la Corte sí tenga jurisdicción. Nos quedan pocos minutos para escuchar su intervención porque ya tenemos que ir a publicidad, pero quisiera, claro, si existe este marco, este acuerdo desde el año 1966, que es el Acuerdo de Ginebra, que es la referencia del acuerdo firmado por Venezuela inclusive, donde se han venido dando estos pasos hasta llegar hasta donde estamos, y Venezuela no está interviniendo, no está participando en estos llamados que están haciendo estas audiencias. ¿Qué puede significar esto en todo caso? Evadir una responsabilidad o un compromiso que ya existe desde el año 1966, porque obviamente tienen que sentarse las partes, sea por negociación, sea por acuerdo, sea por sentencia, de alguna manera u otra. Venezuela tiene que reclamar sus derechos en el sitio. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Sí, muy interesante esa pregunta, porque incluso la posición oficial es que debemos apegarnos a lo que establece el Acuerdo de Ginebra de 1966. Esa posición es correcta. Lo que no es correcto es tratar de diferenciar la Corte Internacional de Justicia del propio Acuerdo de Ginebra,
porque es que la Corte Internacional de Justicia, como método de solución pacífica de esa controversia, está contenido dentro del Acuerdo de Ginebra por vía del artículo 33 de la Carta de la ONU, que está mencionado allí. Es decir, cuando Guyana inicia este asunto en la instancia de la Corte Internacional de Justicia, no se está saliendo del Acuerdo de Ginebra. Entonces, nosotros podemos decir lo contrario, pero eso es lo que va a demostrar probablemente el análisis y las deliberaciones que está haciendo la Corte en este momento. Por eso hablo de falla en la estrategia, porque no nos imaginamos el peor escenario y eso nos está afectando gravemente ahora. Ahí, ¿qué podemos esperar? En mi opinión muy particular, y en esto difiero de casi la totalidad de los analistas en Venezuela, es que la Corte se va a pronunciar porque sí hay jurisdicción. ¿Y cómo llego yo a esa conclusión? Porque esa decisión tiene que adoptar la Corte analizando si ese consentimiento para ir a esa instancia fue dado por Venezuela en forma expresa o en forma tácita. Obviamente en forma expresa no, pero va a determinar si lo hizo en forma tácita. En el caso entre Nicaragua y Honduras, la Corte misma decidió que el tema de la jurisdicción era una cuestión de derecho, estrictamente de derecho, y más, que dependía de la intención de las partes. Ahora, normalmente lo que hace la Corte en todos sus análisis es examinar los trabajos preparatorios, porque la intención de las partes la va a determinar no ahora, tantos años después de que se firmó ese acuerdo, la va a determinar en el contexto de la firma de ese acuerdo, lo que sucedía en aquella época, en lo que se llama trabajo preparatorio. Y yo no he visto en la revisión de este tema mejor resumen sobre los trabajos preparatorios que llevaron a la firma del acuerdo de Ginebra que el narrado por el propio canciller de la época, Iribarren Borges, su discurso ante el Congreso Nacional en 1966 con ocasión de la aprobación del Acuerdo de Ginebra como ley de la República. Y es allí donde se determina la intención de las partes. Porque te voy a citar muy rápidamente el texto que le tengo ya a la mano. Decía Iribarren Borges: la Cancillería venezolana, luego de conocer los vicios de fondo y forma que afectaron aquella decisión, se refiere por supuesto al laudo arbitral de París, sobre ningún venezolano duda que fue un montaje político, la Cancillería llegó al convencimiento de que podía en derecho invocar su invalidez. Uno no puede invocar la invalidez de un laudo arbitral sino en una corte. Eso significaba que estábamos dispuestos a ir a una corte, y en este caso la Corte Internacional de Justicia, para hacer valer nuestro reclamo. Y dice más, refiriéndose a las negociaciones previas al Acuerdo de Ginebra que habían propuesto mediación, arbitraje internacional y comisión mixta, para finalmente rematar que fueron Gran Bretaña y Guyana. Licenciado Domingo, hay una pregunta de una persona que está allí. Bueno, aquí en comentarios tenemos la pregunta del señor. Le escuchamos, sí. Licenciado. Sí. Hay una pregunta que tenemos vía. Sí. Vamos a publicidad, ya regresamos en breves minutos con nuestro invitado Domingo Blanco. Lamentablemente se cayó la línea, la comunicación. En breves minutos regresamos, vamos a publicidad y estamos con ustedes ya para el cierre de esta parte del programa. Todo lo que sucede en Vargas se lo contamos en El Pitazo en Vargas con Luis López por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Todos los jueves, viernes y sábados en la mañana, la gran Feria Santo Cristo de la Grita en Santa Mónica. Y los jueves, en la urbanización La Bonita, en Baruta, trae los mejores y más frescos productos del campo cultivados en los páramos andinos. Por si fuera poco, también traen café, pan andino y salado, azúcar y muchos productos más de primerísima calidad y a precios que ninguna otra feria o comercio te ofrecen. Aprovecha y lleva lo mejor para tu hogar. Restaurante y lunchería. Gran Feria Santo Cristo de la Grita. Economía, frescura y calidad. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR.
Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando El Pitazo en Vargas con Luis López por sus 750 AM. Sí, gracias. Ya logramos la comunicación con el licenciado Domingo Blanco. Le envía saludos el señor Eduardo Quintana, que está muy pendiente de esta entrevista. Orianita tiene una intervención de un oyente. Ajá. Licenciado, aquí tenemos una pregunta de Roberto Pacheco que dice: si Venezuela pierde el juicio, ¿se queda sin ningún territorio o saldría con algún tipo de beneficio de este mismo? Y lo otro dice acá, lo dice Aldo Boscán, lo regaló Chávez en cadena nacional a Guyana. Dígale a la gente eso, que ya regaló algo que no le pertenece. Esto lo dice Aldo Boscán. Bueno, licenciado, son dos preguntas acá que están en el chat del programa. Sí, bueno, gracias. Me disculpo por la desconexión. En efecto, esto está en manos de la Corte Internacional de Justicia. Lo que Guyana ha solicitado expresamente a esa instancia es que valide, valga la redundancia, el laudo arbitral de París de 1899. Visto así, pareciera que lo que se está jugando es la totalidad del territorio, es decir, un juego suma cero, una decisión suma cero. Si lo valida, entonces todo queda como está. Y es allí donde yo veo la inconveniencia de la no presencia de Venezuela en ese proceso, porque Venezuela podría eventualmente influir mediante una defensa asertiva y acertada de sus intereses en esa instancia para tratar de salir mejor parada y no en una situación suma cero. Dijeron algo muy interesante sobre lo que Chávez regaló el Esequibo en el 2004. Yo allí me voy a permitir diferir de la totalidad, creo yo, de las voces que he escuchado públicamente en ese respecto. ¿Por qué? Porque yo puedo entender la diatriba política interna, y quienes a mí me conocen saben que tengo mi inclinación política muy marcada, muy definida. Pero cuando uno está defendiendo los intereses nacionales, estos son los que deben tener prioridad y no los políticos partidistas, más de cara a un proceso judicial como el que enfrentamos en la Corte Internacional de Justicia. Concretamente, quiero decir que cuando uno afirma que Chávez regaló el Esequibo, lo que uno está reconociendo es que Chávez tenía la potestad para hacerlo, y no es así. Estamos reconociendo que, Chávez era el Estado mismo, y eso no es verdad. La voluntad del Estado en materia territorial tiene pasos concretos, específicos, para manifestarse. El Acuerdo de Ginebra, además, tiene previsiones que protegen los derechos de los estados, los congela, porque el artículo 5, parágrafo 2 de ese acuerdo establece que nada de lo que se haga durante la vigencia del Acuerdo de Ginebra, y eso incluye, por ejemplo, una declaración de un jefe de Estado como la que se hizo en 2004, hará nacer o hará fenecer derechos sobre el territorio Esequibo. Entonces, yo creo que afirmar eso así, estamos dando pie para decir, como por cierto lo hizo también la Asamblea Nacional en un acuerdo legislativo, dando la impresión de que Venezuela ha incurrido en aquiescencia, y esa es una figura del derecho internacional muy riesgosa, muy polémica, porque lo que implica es que Venezuela ha dado prácticamente por descuido, por dejación, su consentimiento para que Guyana avance en su aspiración sobre el territorio.
Yo creo que tenemos que dejar de decir eso, y si lo vamos a decir, entonces tenemos que matizarlo, indicando que aunque el presidente actuó de esa manera y puede ser reprochable a lo interno, en el plano internacional jamás se configuró la voluntad del Estado de ceder territorio alguno con respecto a esta reclamación. Hechos sucesivos así lo demuestran, como en la detención de aquel barco exploratorio petrolero, el Technip Perdana creo que se llamaba, como las diferentes acciones reivindicativas de nuestra aspiración territorial allí. No es simplemente que un jefe de Estado en un momento dado, en un mal día, dijo se lo regalo y ya por ese hecho Venezuela perdió todos sus derechos. Eso no puede considerarse de esa manera. Entonces no podemos hacer el trabajo de Guyana. Si Guyana quiere invocar la figura de la aquiescencia, tiene que demostrar que así fue. Ahora, la tiene muy difícil demostrar que Chávez le regaló eso, porque eso no fue un acuerdo por escrito como lo exige el Acuerdo de Ginebra. Eso no concitó el apoyo de ninguna otra fuerza dentro de Venezuela, y más bien lo que ha recibido rechazo unánime de los diversos ámbitos de la sociedad a los que razonablemente compete el tema del territorio esequibo. Licenciado, muy agradecido por su importante aporte en la mañana de hoy. Sé que está muy dedicado a este tema. Aspiramos el próximo jueves a las 4 tenerlo vía Zoom en una conferencia con amigos de otros estados, porque este tema es bien interesante mantenerlo en la opinión pública, y le agradecemos su atención en la mañana de hoy. A propósito de este tema que nos preocupa, que la diatriba política interna no puede descuidar un asunto tan importante que es trascendente para las futuras generaciones. Muchas gracias, licenciado. Sí, lo tenemos todavía. Domingo, ¿estás allí? No, ok. Vamos a publicidad, ya regresamos. Tenemos al doctor Pedro Barrios. Sí, muy buenos días, doctor. Muy buenos días, sí, ¿cómo estás? Tenemos problemas con la comunicación. No sé si escuchó parte de la intervención del licenciado Domingo Blanco con respecto a la situación del Esequibo. Quisiéramos también su opinión. Pedro Rodríguez, el doctor Pedro Rodríguez fue el primer procurador del Estado Vargas, y quisiéramos pues sobre este tema. Lamentablemente no nos va a dar tiempo para hablar sobre el arco minero, pero habrá otra oportunidad. El doctor Pedro Barrios es una de las personas muy sensibles sobre el tema ecológico también. Vamos a escuchar al doctor. Vamos a escuchar su opinión sobre el tema que nos atrae en el marco de esta intervención hace minutos del licenciado Domingo Blanco. Bueno, un gran saludo a toda la audiencia que escucha ese importante programa. Gracias, Luis, por esta oportunidad que me das por compartir con la gente. Bueno, quiero aclarar que no soy Pedro Rodríguez y Pedro Barrios, y hay unos elementos importantes que deben ser tomados en cuenta y que tienen mucho que ver con la parte histórica. A pesar de que Venezuela se puede decir que es uno de los grandes propulsores del derecho internacional y tuvo, para mí, uno de los padres del estudio del derecho internacional, por lo menos en América, como lo fue Pedro Wall, que fue incluso el ministro de Relaciones Exteriores de Simón Bolívar en la Segunda República, y todos los aportes que se han dado. Sin embargo, Venezuela no ha sido históricamente muy responsable en el manejo de sus fronteras. Y esa irresponsabilidad, ese manejo de una manera a veces sin conocimiento o de una manera irresponsable, de cierto punto, ha generado que Venezuela pierda demasiadas territorios. Nosotros perdimos muchísimo territorio con Colombia, hemos perdido muchísimo territorio con Brasil, y ahora tenemos la situación con Guyana. Hay una cantidad de ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el caso de los Monkeys, cuando trataron de tomarlo los colombianos, esa parte. Ahora, en cuanto a Guyana, evidentemente no podemos hablar de la figura de la aquiescencia, porque para que una norma o un espacio sea cedido de una forma eficiente, tiene que ser a través de convenios o tratados internacionales. Venezuela no ha suscrito ningún tratado ni ningún convenio de delimitación de fronteras con Guyana en donde se establezca esa entrega o esa aquiescencia. Y, en todo caso, para que un convenio internacional pueda tener validez, pueda tener existencia, tiene que ser aprobado o avalado por el Congreso, la Asamblea Nacional, a través de lo que se llama las leyes aprobatorias del convenio internacional. Entonces, Venezuela, en ese sentido, no puede
mal puede hablar de aquiescencia el gobierno guyanés cuando no ha habido ningún convenio internacional, ningún tratado en el cual se haya establecido la entrega de territorio parcial de Venezuela hacia otro país. Lo que sí ha habido es una tremenda irresponsabilidad en el manejo de las fronteras, que ha sido histórico. Nosotros tenemos el antecedente también del tratado Bombo-Michelena y una cantidad de antecedentes que tuvieron que ver con Colombia, y ahora estamos repitiendo la historia con Guyana. Yo creo que deberíamos comenzar por generar una política coherente en materia internacional, donde los postulados y principios, las posiciones que manejen nuestro país, trasciendan a lo político y haya una hoja de ruta en cuanto al manejo de nuestro territorio. La integridad territorial no puede ser negociada. Doctor, vamos a tenerlo próximamente en otro programa porque el tema es bien interesante. Cuestiones también de tiempo nos impide continuar con usted en la mañana de hoy, pero le prometo darle otro espacio para poder disertar sobre el tema y, por supuesto, sobre el tema del arco minero que está siendo bien atacado por negociaciones extrañas, ¿no? Orianita, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente se nos acaba el tiempo con temas bastante interesantes y que dan para largo en realidad. Yo voy sorprendido, yo salí sorprendidísimo hoy. Yo también, es que señor Luis, este tema no es muy, ahorita es algo que no está muy, no se agarra, pues la gente no habla mucho de él, hasta cuando no está ya al nivel académico, tampoco es un tema que se toque mucho, pues por decirlo así. Entonces es algo que hay que retomar y son datos muy interesantes y es un territorio que ya necesita como concluir y saber, por decirlo así, a quién en realidad pertenece, cuál es el futuro que ya va a tener exactamente. Para las dos naciones inclusive. Exacto. Bueno, Orianita. Ya es momento de despedir, así que... en la gerencia general. Jaime Nestares. En la gerencia de producción. Willy Sarcaya. La estrella de hoy invitada. Orianita Labrador. Yo aquí mismo. Y se sentó. Ah, señor Luis, usted está joven. Y el muchachito de siempre, George Castillo, que pasen feliz día. Gracias a Dios a trabajar por esta Venezuela que nos necesita todo. Como decía Carlos Paparoni ayer, el viernes en el acto de los ADECO, estamos en una resistencia activa porque Venezuela va a cambiar con el esfuerzo de todos. Que pasen feliz día. RCR presentó El Pitazo en Vargas, un espacio que le mantendrá informado de costa a costa sobre este estado tan conmocionado. RCR 750 AM.